segundo casi con esto, nos marchamos a una cifra. Podría ser una pregunta perfecta de test. ¿Qué porcentaje del cerebro, de su propio cerebro, controla usted? Estoy seguro que muchos responderían con un 1 y un 0. 10%. Se ha convertido en una especie de código aceptado. Pero es cierto, es real. Controlamos el 10, el 100, el 50. ¿Qué pasaría de controlar mucho más, de manejar nuestro cerebro? Bueno, pues una película que a mí me ha gustado mucho ha puesto esto en la palestra, con imágenes, eso sí, impactantes, que quizá puedan ser fruto de una realidad oculta. Se dice que solo usamos el 10% de nuestra capacidad cerebral, pero... ¿y si hubiera una forma de acceder al 100% de nuestro cerebro? ¿Sí? Profesor Norman, he leído sus estudios sobre la capacidad cerebral. Son algo rudimentarios, pero ciertos. Gracias. Soy capaz de hacer cosas que nunca imaginé. Lo percibo todo y controlo los elementos que me rodean. Impresionante. Debemos vernos. Créame. Lo que acaban de ver tan espectacular es una película muy polémica, pero que ha puesto a la neurociencia y los enigmas de la mente humana y del cerebro en primer plano, ¿no? Y yo creo que es interesante abordarlo con científicos y con casos asombrosos. En el fondo, esta película, protagonizada por Scarlett Johansson, Lucy, habla de ¿y si fuésemos capaces de manejar todo el cerebro? Yo lanzo una segunda pregunta, una subpregunta. ¿Es verdad que utilizamos solo el 10% del cerebro o es un gran mito? Si es un mito, ¿por qué es tan creído? Entonces, ¿cuánto utilizamos realmente? ¿Se emplea todo el cerebro? ¿Las personas que tienen capacidades especiales es que manejan diferentes áreas del cerebro? Pues a raíz de esta película creo que puede ser muy interesante hacernos esas preguntas tan populares, tan, yo creo que interesantes para todos nosotros, porque todos tenemos cerebro y por tanto tenemos un misterio en nosotros mismos. El 10%, yo creo que es uno de los grandes mitos o realidades que se asocian a nuestra máquina de misterios dentro del cráneo, el cerebro. Lo hemos escuchado y creo que es una de las palabras, para bien o para mal, o uno de los conceptos o números que siempre están ahí, ¿no? El 10%, ¿será cierto? Hablan las personas, algunas de ellas, como que solo algunos quizá puedan emplear más del 10%. Y en el fondo, aprovechándose de toda esta coyuntura y de este sinsaber que tenemos en torno al cerebro, surge esta película. A mí me ha encantado, es una película, tengo que decirlo, y me ha parecido fascinante, sobre una persona que accidentalmente va activando esas áreas del cerebro que hipotéticamente siempre permanecen dormidas, un 90%, ¿no? Luego sabremos si eso es verdad o no. ¿Con quién? Pues bueno, con esa eminencia en el estudio del cerebro, coordinador del área de neurociencia cognitiva del Centro Carlos III, Universidad Complutense, el doctor Manuel Martín Loeches, que está con nosotros siempre, asesorándonos, indicándonos, experimentando, que eso lo hace muy poca gente. Yo espero que lo haga mucho este año, porque siempre es un honor y aprendemos con él. Manuel, bienvenido. Muchas gracias, y para mí es un honor también estar aquí. Muchas gracias, Iker. 10%. No te voy a preguntar ahora, voy a hacer un poco como aquel célebre presentador, dejémoslo para luego. ¿Por qué? Porque veamos casos, si te parece, Manuel, casos de cerebros, vamos a llamarlo extraordinarios, que nos van a sorprender muchísimo. Santi ha elegido algunos tan gráficos y le preguntaremos a Manuel si son casos excepcionales que usaban más parte del cerebro, o cómo era esto, o cómo se puede explicar. Porque son también cada uno de ellos, Santi, de película. Pues mira, ya que estábamos con las películas, ¿por qué no empezar con un auténtico superhéroe? Todos conocemos el personaje de Daredevil, el abogado ciego que es capaz, a pesar de su discapacidad, de increíbles proezas porque tiene un superpoder. Pues bien, Ben Underwood le diagnosticaron un cáncer de retina a los 2 años y le extirparon ambos ojos. Estaba completamente ciego. A pesar de eso, podía correr, ir en monopatín, en bicicleta, jugar al baloncesto, jugar al fútbol, todo ello sin estar especialmente preparado, es decir, nada de balones con cascabeles, ni ningún tipo de ayuda de las que se usa normalmente en los deportes paralímpicos. ¿Cómo lo hacía? Esta es la parte increíble. Lo hacía exactamente igual que los murciélagos.
hacía unos chasquidos con la lengua muy característicos, percibía el eco de los objetos que le rodeaban y se formaba en su cerebro la imagen del entorno en el que estaba. Una capacidad absolutamente sobrehumana. Es decir, a nosotros nos cuesta oír el eco de nuestra propia voz, de un sonido amplio, y mucho menos cerrar los ojos y convertir eso en imágenes. Imagínate los simples chasquidos de la lengua. Otro superhéroe, por ejemplo, sería Isao Machi, un samurái auténtico de la era moderna, que está comprobado y está filmado que entre sus proezas, su dominio de su cuerpo, de su mente y de la espada que utiliza, es capaz de partir en dos una bala disparada en su dirección limpiamente con la hoja de su espada. Está filmado. Ha habido ejemplos muy estudiados. Daniel Tammet es posiblemente uno de ellos. Es un joven británico que es capaz, por ejemplo, de hacer cálculos absolutamente increíbles en segundos, y que cuesta más en una calculadora teclear la ristra de cifras que se le está proponiendo de lo que a él le cuesta. Se le propuso, por ejemplo, como reto de los investigadores, que aprendiese un idioma tremendamente complejo como es el islandés. Dicen que es uno de los más complejos del mundo. Y la prueba era aprenderlo en 7 días. Y la prueba de control sería una entrevista en televisión a los 7 días. A los 7 días en esa entrevista en televisión hablaba un islandés perfecto. O sea, con acento, con gramática, con vocabulario. Vamos a dejarlo ahí, Santi, porque ahora seguimos con más casos. Los casos de Santiago Camacho, esa agenda misteriosa que nos deja, ustedes también, ¿verdad?, perplejos. Ahora, el científico, ¿qué dice ante todo esto? ¿Son casos excepcionales? ¿Mutaciones cerebrales? ¿El cerebro es caja de sorpresas hasta este nivel? Sí. Vamos a ver, son casos excepcionales porque normalmente no necesitamos desarrollar esas habilidades. Es decir, lo que decía Santi de una persona invidente que es capaz de detectar los movimientos, que es capaz de con el oído detectar. Incluso yo he conocido un caso de un niño en Inglaterra que es capaz de detectar con chasquidos de la lengua también los materiales de que están compuestas las cosas, si es madera, si es hierro, si es plástico. Los chasquidos de la lengua, ¿qué tiene que ver? Pues según las vibraciones que vienen de vuelta del chasquido, nuestra capacidad auditiva es muy grande y normalmente no somos conscientes de ello. El lenguaje es muy complejo y sin embargo lo entendemos sin apenas problemas. Hay muchos fonemas muy complicados, difíciles de distinguir. Y el oído lo hace automáticamente porque está ejercitado para ello. Si no lo ejercitamos, ¿qué pasa? Pues que los chasquidos no son informativos. Pero con el ejercicio... Un chasquido de la lengua y el rebote de la taza... Exacto. Está interpretando taza. Es lo mismo que los murciélagos, lo que decía Santi. Es decir, sí, claro, lo que viene rebotado... Los murciélagos lo utilizan para localizar objetos en el espacio. Nosotros aún podemos llegar más allá, incluso determinar los materiales, los movimientos, etcétera, etcétera. Sí, y ese caso, por ejemplo, del Daredevil real, un chaval ciego completamente y que se integraba perfectamente hasta en deportes de riesgo. Pero entonces, Manuel, la pregunta es, ¿pierdes un sentido? Siempre tenemos la sensación de que los hombres antiguos tenían sentidos que nosotros no ya hemos perdido, por comodidad o por tenerlo más fácil, ¿no? Hemos pensado muchas veces. Pero, ¿qué pasa? ¿Que un área del cerebro entonces asume la de otro y se potencia el doble o el cubo o lo que sea? Bueno, no es que se potencie, digamos, nacemos en circunstancias normales, con unas, en este caso hablamos de la percepción, ¿no? Percepción auditiva, visual, etcétera. Y cada percepción tiene ya su área en el cerebro predeterminada, ¿no? Y las áreas que la rodean ayudan a su trabajo. Cuando una de estas percepciones falla, la zona del cerebro que no se está utilizando para la visión, por ejemplo, se utiliza para la vista, para el oído. Y entonces, claro, tenemos más extensión cerebral para trabajar más. Cuanta más extensión cerebral se utilice en una tarea, mucho mejor se realizará. Esto se está comprobando, por ejemplo, hay un estudio reciente que muestra que las personas que tienen más área visual en centímetros cuadrados son capaces de detectar mejor ciertos trucos visuales, capaces de salirse incluso de ciertas, ¿cómo diría yo? Hay trucos visuales en los que nos cuesta mucho ver la diferencia entre una barra y otra, o esas flechas que están colocadas de distinta manera, ¿no? Hay ciertos, pues las personas que tienen más extensión de su corteza visual lo descifran mucho antes, es decir, la extensión cerebral determina una alta capacidad. Entonces, cuando el área visual no se emplea para la visión, lo emplea la audición, eso es una maravilla. Es curioso, Santi, que uno de estos personajes que he mencionado era también el Rayman auténtico. Era auténtico. Y le pusieron a prueba en una cosa que es tan visual, y era también muy de moda, del casino, el póker, las cartas. Y eso que pasaba en la película de Tom Cruise y Dustin Hoffman,
llevado a la realidad, ¿no? De nuevo y hace poco. Eso le pasó a Daniel Tammet en concreto, que efectivamente lo llevaron a ese casino a ver si sus increíbles capacidades de cálculo pues servían para emular aquella película de Rain Man. Pero es que el personaje propio de Rain Man estaba basada en un hombre, se llama Kingpin. Kingpin se pasó semanas con Dustin Hoffman para que Dustin Hoffman aprendiese el papel, es decir, para cogiese todas sus características. ¿Qué hace Kingpin? Kingpin tiene memorizados en su cabeza más de 12.000 libros, línea a línea, coma a coma, incluidos notas a pie de página y créditos. No puede ser. Pero no solamente es memoria fotográfica, es decir, no simplemente le puedes decir Guerra y Paz, capítulo 27, tercer párrafo, y que te lo recite. No, le puedes hacer preguntas como ¿quién era el rey de Inglaterra en 1737? El 28 de junio de 2014, ¿qué día de la semana era? Manuel, y en este cerebro en concreto, que a mí me deja ya 12.000 libros, coma a coma, pie de página. Y no es ilusionismo, no es... ¿Qué pasa en ese cerebro? Hay varias personas, no necesariamente autistas. En el caso de los autistas ocurre con cierta frecuencia. No es que la mayoría de los autistas tengan esto, ni mucho menos, más bien son pocos casos. Pero es verdad que en términos generales es más frecuente en personas con autismo. Pero hay muchas otras personas que no, que tienen estas capacidades, sobre todo esta que ha contado Santi, que es la hipertimesia o hipermnesia, ¿no? Es decir, una capacidad de memorización tan impresionante y además de memorizar datos concretos, lo que llaman memoria episódica, tan desbordante. ¿Y no se nivel, sabe. Manuel, ¿es un poco leyenda o es ese nivel realmente que se comprueba que eres capaz en este artículo poner la palabra respiración? Es comprobable. Línea 128, tal. Ya se ha comprobado y efectivamente lo tienen almacenado en su memoria. Fíjate que normalmente siempre se dice que una memoria tan inmensa, vamos a decirlo así, no es buena para el cerebro, ¿no? En términos de energía o de costos-beneficio, ¿no? Porque normalmente lo que hace el cerebro es extraer conclusiones, se van olvidando las cosas porque no son útiles, no son necesarias, y estos mecanismos dicen que la evolución los ha puesto ahí pues para erradicar aquello que sea inútil. En estos casos no se sabe muy bien por qué, y esto forma parte de estos enigmas del cerebro, ¿no? que existen y seguirán existiendo durante mucho tiempo. ¿Por qué estas personas tienen esta capacidad tan grande? En algún caso, en algún sujeto se ha hecho algún estudio cerebral, no es fácil, hasta ahora por lo menos no se han hecho, quizá yo espero que en un futuro se hagan más porque son más accesibles estas técnicas. Se ha visto que en una zona del cerebro, el hipocampo, que se encarga de memorizar, de hecho es el núcleo fundamental para nuestra memoria episódica, pues que hay más volumen en estos sujetos, un poco más de volumen, hay más neuronas y por lo tanto se dedica más tejido neuronal a la memorización. Pero no lo explica suficientemente, claro, porque esa diferencia, ¿no? Por ejemplo, también se vio que tienen muy grande los hipocampos los taxistas de Londres, se hizo un experimento hace ya años, y su memoria no es episódica, bueno, es de datos concretos, pero ni mucho menos estas enciclopedias, estos 12.000 volúmenes, esta tal cantidad. No lo explica. También hay alguna zona más del cerebro que aumenta su tamaño en estos casos, pero igual sigue sin explicarlo. El cerebro, que también es una cosa que no se conoce, tiene esas modificaciones incluso físicas, ¿no? A veces con ciertas formas de aprendizaje o de sucesos que nos ocurren. Última ronda, Santi, de casos asombrosos que nos dejan sin palabras. Pues mira, por ejemplo, hablando de memorias fotográficas, destaca mucho Stephen Wilshire. En su caso, su memoria consiste en que le enseñas una serie de fotografías de una ciudad. Si la conoce y ha estado en ella, mucho mejor. Y es capaz, le dices, por ejemplo, desde Londres, la vista que habría mirando desde el sur subido en la cima de la Torre de Londres. Y te dibuja absolutamente cada calle, cada edificio, cada ventana, cada puerta, cada cúpula, con un detalle fotográfico, y si le dices, vale, ahora varíame la vista 90 grados hacia la derecha. Todos los edificios. Como si estuviera allí. Es decir, se hace un mapa tridimensional, y lo tiene en su cabeza, GPS humano. De una ciudad, más que un GPS, más que el propio Google Earth, en muchos sentidos. El Google Earth humano. Efectivamente. Hay casos, Disculpa, esto que has mencionado son dos cosas. Es una alta capacidad de memoria y a la vez una alta capacidad de orientación visoespacial. Son dos facultades. Parecido? Con las dos cosas juntas yo no conozco ninguno. Tal vez los casos más sorprendentes son las de las personas que de repente adquieren esas capacidades. Uno muy conocido es el de Dede Camato, una persona absolutamente normal, que no había aprendido música en su vida, no había tocado un instrumento musical en su vida. Un día tiene un accidente, sufre una fuerte conmoción en la cabeza, se despierta
y toca el piano con la habilidad de un concertista que hubiese tenido años y años de entrenamiento. Una persona que nunca se había interesado por la música. También, en ese sentido, por ejemplo, Ben McMahon es otro chaval que tiene un accidente de tráfico y se despierta después de un coma de semanas, pero se despierta sabiendo mandarín. Él ya había estudiado mandarín y lo había dejado por imposible. Había estudiado chino y había estudiado unas pocas semanas de chino y dijo, esto no hay quien pueda con ello, yo renuncio. Pero cuando se despertó de ese coma, de repente todo ese conocimiento había encajado en su cabeza y le pasaba como el caso de Daniel Tammet. Hablaba mandarín con un amplio vocabulario, con un excelente acento y con una gramática digna de alguien nacido en Hong Kong. Teníamos una pregunta pendiente, Manuel. La hemos hecho a nuestro público, el 10%. El 10%, yo no sé de dónde surge, ¿por qué está tan asentado? El 10% es muy exagerado, podríamos decir. Voy a explicar la cuestión, no es que no utilicemos el 90%, es que quizás no lo utilizamos también, pero yo no iría al 10%, yo iría más al 40, 50%, podemos duplicar nuestra capacidad. Pero bueno, explico, el origen de esta hipótesis o de esta idea, ¿no? de esta noticia que tantas veces se está repitiendo, parece que tiene su origen en William James, que fue un psicólogo muy conocido, uno de los maestros de la psicología, que a principios del siglo XX en sus conferencias decía que no somos capaces de explotar todo el potencial de nuestro cerebro. Él había hecho experimentos con niños a los que de adultos había conseguido multiplicar por 2 la inteligencia general que solemos tener, está en torno a 100, pues se conseguía datos de 200, 300 de cociente intelectual. Entonces él venía diciendo esto y parece ser que en un cartel de un libro de autoayuda de los años 20, del año 29, ya aparece los sabios, ya había libros de autoayuda de los años 20. Sí, exacto, y antes incluso. Sí. Y ya ponía, los científicos lo dicen, solo usamos el 10% de nuestro cerebro. Y eso se ha quedado como paradigma. Ahí se ha quedado popular. El paradigma. Y es curioso porque ha permeado, se ha introducido incluso la neurociencia. Yo recuerdo, no hace tanto, hace 20 años en la Facultad de Medicina, hablando con estudiantes de allí, con profesores, que alguno decía, es que en el cerebro hay áreas silentes. Es decir, hasta hace poco todavía se consideraba por parte de la medicina oficial que áreas del cerebro, como en el lóbulo frontal, sencillamente porque ignorábamos para qué se utilizaban, ahora se conoce bastante, se consideraban áreas silentes, áreas en silencio, que no hacían nada, que estaban ahí pues por si acaso eran necesarias para otra cosa. Y eso era, digamos, no como aceptado hace nada. Sí. Y Manuel, entonces, el cerebro es tan complejo y tan misterioso que lo del 10% hay que descartarlo. Sí. Viene de este mito moderno que me parece alucinante, pero también es verdad que debe ser que no sabemos utilizarlo correctamente, ¿no? Sí, mira, de hecho yo creo que la película esta de Lucy se comenta algo al respecto. La evolución ha hecho el cerebro humano uno de los cerebros más inteligentes y más extraordinarios que hay en la Tierra, ¿no? Digámoslo así. Y lo ha conseguido a base de un truco muy sencillo, es aumentar el número de neuronas y mejorar la eficacia de sus conexiones. Esas dos cosas, electricidad y química, es lo que importa para el cerebro. Y mejorando estas funciones conseguimos mejorar la función del cerebro. Eso no quiere decir que solo esté con su química y su electricidad un 10% o un 40, 50 en uso y el resto esté apagado. De hecho, si no se utiliza una parte del cerebro, se muere al cabo de unas semanas. Interesante. Eso es cierto, porque las neuronas, cuando conectan con otras neuronas, reciben un nutriente que las mantiene vivas. Si no lo reciben, porque no han mandado una conexión, se mueren. Así de fácil. Entonces, además, cuando se hace un PET, un análisis de positrones para ver el flujo sanguíneo o una resonancia funcional, se ve que siempre está todo el cerebro trabajando, siempre está haciendo cosas. Y cuando hacemos una tarea, por ejemplo, ahora tú me estás atendiendo lo que te estoy diciendo, eso es solo un 5%, un 10% como mucho más sobre esa actividad que ya tienes cuando estás reposando. Es decir, todo el cerebro está siempre activo. Ahora bien, la cuestión es lo que te decía, esas neuronas, esas conexiones, mejorarlas, que es lo que ha hecho la evolución con el cerebro humano, es lo que podemos hacer. La evolución lo ha hecho aumentando el número de neuronas, para ello ha sido muy sencillo, y las conexiones, por lo tanto, han aumentado también. Lo que tenemos que hacer es utilizar esas conexiones. Es lo que no abunda, ¿no? Exactamente, ejercitarlas, rehabilitarlas, utilizarlas mucho. De hecho, en la infancia, en ciertas etapas, estas conexiones son inmensas y el número de neuronas es muy superior al que tenemos ahora mismo nosotros. Ese momento es bueno para aprovechar, hacer ejercicios, educar, enseñar, aprender, observar. Es alucinante, Manuel, porque eso es bueno decirlo siempre, que los niños, que hemos sido todos niños, tenemos más neuronas que ahora. Nos creemos más sabios ahora que cuando niños, pero igual la posibilidad
es enorme. Queda tanto por saber de... O sea, el 10% lo desterramos como un mito que surge en un libro de autoayuda. El 100% siempre está funcionando. Sí. El 100% funcionando, de verdad que hemos aprendido cosas. Yo te invito, Manuel, a que la gente vea la película, por supuesto, que el público vea la película, que me decía Chicho que nunca se dice gente, es el público, porque yo creo que es muy interesante. Y seguiremos aprendiendo del cerebro y seguiremos hablando de cosas que yo creo que son además como muy cotidianas, hemos escuchado algunas y que son interesantísimas, porque ahora hay que aprovechar esta ola de querer saber del misterio. El cerebro, nosotros hemos creído siempre, ¿verdad, Santi?, es un enorme misterio y nos miraban raro, ¿no? ¿Esto qué tiene que ver con un programa de misterios? Pues es el gran misterio, ¿no? Así que, Manuel, yo te invito a que sigamos aprendiendo contigo y muchísimas gracias como siempre. Pues para mí es un placer, Iker, muchas gracias, Manuel. Santi, más casos, Claro, impresionante, el Daredevil real. En fin, las cosas que traen nuestros amigos, esa conjunción entre periodística, curiosa y puramente científica, que nos hace saber más de nuestro cerebro. Porque claro, yo tengo varias preguntas ya para Manuel, pero si no, no acabaríamos. ¿Se puede cuidar el cerebro? ¿Podemos cuidar el cerebro? Porque ahora además hay mucha preocupación, estamos viendo las enfermedades cerebrales degenerativas, lo que ocurre, ¿no? ¿Hay formas? Pues igual podemos hablar de todo eso, porque es un mundo apasionante. Continuemos con más cosas en Cuarto Milenio.